la evolución hacia el fascismo en realidad es una evolución revolucionaria. Los fascistas, los falangistas eran revolucionarios y Franco estaba muy a la contra de todo eso, de la revolución, por supuesto. Amigos de Polifonía y Náufrago, bienvenidos a una entrevista que yo creo que va a ser muy jugosa con Joaquín Rivera Chamorro. Joaquín, bienvenido. Bien hallado, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, Joaquín, entre otras muchas cosas, porque vais a ver que es un hombre muy polifacético, muy activo, tiene un canal con su mismo nombre en el que habla de historia. Porque Joaquín, como va a explicarnos ahora brevemente, si no te importa, Joaquín, es militar en activo, experto en seguridad internacional e historia contemporánea. Entonces, Joaquín, si nos pudieras dar una pinceladilla de tu vida, así como en un minuto, que nos Bueno, puedas pues contar. mi vida ha sido 30 y tantos años como militar, en diferentes empleos militares, en unidades de zapadores, de ingenieros dentro del Ejército de Tierra. Ahora estoy destinado en Países Bajos, en un proyecto de la Agencia Europea de Defensa. Y bueno, pues la vida de un militar de hoy día, ¿no? Muchas misiones, 8 en total, Afganistán 3 veces, Líbano otro par de ellas, Bosnia-Herzegovina otro par de ellas, Kosovo, y eso ha ido construyendo, pues bueno, una experiencia vital que luego me motivó a cuando me fui haciendo mayor a estudiar. Estudié un máster en paz, seguridad y defensa en el Instituto Gutiérrez Mellado. Ahora soy doctorando de seguridad internacional en la rama de historia militar y de las relaciones internacionales. Y llevo 3 años con el doctorado, que no es poco. Espero terminarlo cuanto antes. Si mi tutor está viendo esto, por favor que me perdone eternamente. Y nada más, ¿no? También me animé a hacer vídeos de YouTube, de historia y de seguridad internacional, y bueno, pues ahí estamos. Y he escrito algún libro también, en fin, nada tampoco del otro mundo. Muy bueno, lo bueno que, por lo que me alegro muchísimo que estés aquí, es que tienes un canal muy riguroso que se acerca a la historia de España contemporánea, más contemporánea, digamos, el siglo XX y, bueno, básicamente siglo XX, aunque arranca en el XIX, porque para entender una realidad humana hay que contar una historia, que decía Ortega, y efectivamente arrancase. Entonces, y particularmente en uno de los episodios que más ha marcado, trágicamente, pero también existencialmente, la historia de España, de nuestro país, y es en concreto la guerra civil. Lo que pasa es que precisamente para construir un entendimiento de esa guerra civil, pues arrancas, como decimos, en el siglo XIX. Entonces, sí, perdona, Joaquín, tú No, 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 interrúmpeme, adelante, adelante, porque yo tengo carrete. no Bueno, estoy escuchándote. yo voy a empezar con una especie de aluvión de preguntas y luego por donde nos vaya llevando la conversación. Muy bien. Entonces tengo aquí alguna nota para que me oriente y no perderme, y empiezo con el llamado golpe de agosto, que no tiene nada que ver con lo que tú haces en tu canal, pero aparentemente, pero vas a ver que sí. Golpe de agosto del 91 en la URSS. Secuestran al entonces secretario general del Partido Comunista, Gorbachev. Los militares toman el control de una serie de militares. Es verdad que hay gente que sale a la calle a protestar, a proteger el Parlamento, pero no hay un baño de sangre ni nada parecido. Aquí en España hemos tenido la experiencia de un golpe de Estado también hace ya pues, muchos años, en el 81, lo mismo, en alguna región militar, hay tanques, llega a haber un acto de cierta violencia, pero que no hay un derramamiento de sangre en el Parlamento. Es decir, los golpes de Estado sabemos lo que son. Sin embargo, la experiencia española de la guerra civil, lo que sucede es que se produce un golpe de Estado, en principio fracasado en cuanto al éxito inmediato de ese golpe. Ujú. Entonces, lo sorprendente y es lo que me gustaría que tratases de explicarnos dentro de qué es la madre del cordero. Arrancamos ya con ¿cómo es posible que desde que se pone en marcha ese golpe de Estado, el 17 de julio del 36 en las capitanías de África, y un día más tarde en la península, se desate semejante ola de sangre, semejante ola de violencia? Bueno, pasa en julio, en agosto ya hay unas matanzas tremendas. ¿Cómo es posible que en comparación, por eso he puesto esa especie de eh, copia, de similitudes históricas, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí pase eso, semejante baño de sangre? Bueno, yo creo que hay muchas cosas ahí que poner en valor, ¿no? En principio está, por supuesto, el panorama internacional del año 1936. En el mes de marzo
estoy hablando de memoria, si me confundo alguna fecha, pero en el mes de marzo, concretamente el día 8, Hitler decide ocupar la Renania, o sea, saltarse el pacto de Locarno y también, por ende, el Tratado de Versalles. A pesar de eso, hace ofrecimientos de paz, pero está claro que va a haber una lucha entre los tres, entre los tres desarrollos ideológicos, los tres sistemas ideológicos que hay en ese momento: el sistema democrático liberal, que España había heredado también, aunque evolucionado ahora con la Segunda República, del liberalismo ya tradicional del siglo XIX, con todos sus defectos, después en la época de la Restauración, desde 1876 a 1931, con ese paréntesis de la dictadura del general Primo de Rivera, pero lógicamente era un país que podemos englobar dentro de las democracias liberales, ya digo, con todas las características específicas de esa democracia en España. Francia, el Reino Unido, que son también potencias occidentales, en ese momento quizás más potencias de lo que son hoy día, pues lógicamente están dentro de ese margen también, pero han surgido unas nuevas ideologías precisamente contra ese sistema que consideran viejo y obsoleto. Yo creo que la clave de todo ese movimiento es el nacimiento del movimiento obrero, por allá por a mediados del siglo XIX, que va a condicionar muy mucho la buena salud de las democracias liberales, porque se empieza a cuestionar que estas democracias no funcionan o no son válidas para precisamente la mayor capa de la sociedad, que es que son los proletarios o que son los obreros, ¿no? Luego, contexto internacional. 1936 tenemos a la Tercera Internacional. En 1935 el séptimo Congreso de la Tercera Internacional decide que los partidos afiliados a esa internacional, a la Comintern, que son básicamente los partidos comunistas y algunos partidos socialistas que se habían afiliado a partir de 1919, que es cuando surge la Tercera Internacional. En España solamente estaba el Partido Comunista de España, un partido que había nacido de las escisiones del Partido Socialista Obrero Español en 1920 y 1921, a través del Partido Comunista Obrero Español primero y el Partido Comunista Español. Al final, por órdenes de la Tercera Internacional, se van a fusionar en el Partido Comunista de España, y esta ideología comunista, que al principio está contra la República, porque consideran a los partidos marxistas, a los que no habían llegado al leninismo, ¿no?, a los de la Segunda Internacional, entre los cuales estaba el Partido Socialista Obrero Español, después el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista de Andreu Nin, en fin, había varios grupúsculos también. Sobre todo Cataluña tiene una especial fisionomía distinta al resto de España y sus partidos son también un tanto diferentes a los del resto de España. Bien, pues estos partidos comunistas, como decimos, que eran todavía completamente minoritarios en España, acceden a través de la Tercera Internacional a crear los frentes populares. Esos frentes populares permiten a esos partidos, que en teoría lo que buscan es la dictadura del proletariado, asociarse con partidos burgueses de izquierdas para luchar contra el fascismo, porque evidentemente la amenaza, estoy hablando desde el punto de vista de la Unión Soviética, la amenaza que tiene en ese momento la Unión Soviética y su mayor potencial, que era la ideología comunista, viene por Alemania y por Italia, y sobre todo por Alemania, que se está rearmando, que es una gran potencia militar, que está saltándose a la Sociedad de Naciones, a todo lo que dice la Sociedad de Naciones, está demostrando que la Sociedad de Naciones no es efectiva y que el sistema internacional es un sistema anárquico donde cada uno hace un poco de su capa un sayo y donde no hay escrúpulos, ¿no? Esto evidentemente sigue sucediendo en las relaciones internacionales actuales. Bien, pues 1936 tiene ese contexto, un contexto de se va a la guerra mundial, estamos a pocos detalles de que acabe en un conflicto mundial, porque Alemania está presionando para tratar de recuperar lo que había perdido a través del Tratado de Versalles. Ellos consideran justo el reocupar militarmente un territorio que es suyo, que es el de la Renania, con ciudades tan importantes como Colonia, Frankfurt, etcétera. Luego cruzan a través de Colonia, precisamente en esa famosa fotografía, cruzando por el puente metálico, el puente de ferrocarril de la ciudad de Colonia, cruzan el Rin, y ese símbolo de 1936, desde mi punto de vista, es el inicio de la dirección totalmente hacia adelante para que haya un conflicto europeo, al menos, ¿no? Luego se transformaría en un conflicto mundial. Por otro lado, la ideología comunista, que ya vemos que trata de hacer
una especie de frente incluso con los partidos que tanto había denostado, que son los partidos marxistas, los de la Segunda Internacional, a los que habían considerado como socialistas fascistas, estoy utilizando la terminología del sexto congreso de la Internacional, y es a partir del séptimo congreso, en el mes de agosto de 1935, que lidera un tal Dimitrov, el que dice, vamos a hacer los frentes populares. Y los frentes populares triunfan en España, en el mes de febrero de 1936, y en Francia creo que fue en el mes de mayo o junio de 1936, que son dos exactamente iguales. Se unen los partidos republicanos o partidos liberales de izquierdas, vamos a utilizar el término república o monarquía en este caso cuando hablamos de democracias liberales, bueno, no deja de ser una anécdota más, ¿no? Desde un punto de vista eh, político, ¿no? Digamos. Pero en Francia y en España, como digo, se unen esos partidos liberales de izquierdas con los partidos comunistas y los partidos socialistas o socialdemócratas. En este momento en España el Partido Socialista está dentro de la esfera marxista, luego sí que está por la dictadura del proletariado, con varias ramificaciones, por un lado Largo Caballero, más radicalizado, por otro lado tenemos a Indalecio Prieto, mucho más moderado o mucho más proclive a esa unión o a esa alianza con los partidos republicanos, porque en este momento al Partido Socialista no se le da denominación de republicano, son los partidos proletarios, los partidos obreros, y que tienen una fisionomía distinta que el resto de partidos que podemos llamar republicanos per se, porque buscan otra cosa, realmente lo que buscan es una república socialista y no un sistema democrático liberal al uso, como podemos entender hoy día, y como era, de hecho, la república de acuerdo a su constitución. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos los fascismos. El fascismo en España es completamente minoritario. Es la Falange Española apenas tiene votos en las elecciones de 1936. José Antonio Primo de Rivera, que es el líder de la Falange, sí que tenía una gran atracción personal, pero su partido, a base de jóvenes idealistas, pues apenas tiene éxito en las elecciones, es un partido completamente minoritario y sí que va a empezar a cobrar cierta capacidad de reunir a las juventudes después de las elecciones de febrero de 1936, porque empieza la violencia que ya venía desde 1934, desde la famosa, lo que la historiografía ha llamado la Revolución de Asturias de 1934, que en realidad fue una sublevación en toda España, liderada además por Francisco Largo Caballero, que era entonces el líder del Partido Socialista Obrero Español, auxiliada por otros, incluso por la rama más moderada, por el propio Indalecio Prieto, que participó en la compra de armas para esta sublevación, porque consideran que una vez que entra la CEDA, que había sido el partido más votado en las elecciones de 1933, consideran que esa intromisión de la CEDA en el gobierno, con 3 ministros, a pesar de haber sido el partido más votado, solamente 3 ministros, es una marcha hacia el fascismo, ¿no? En una especie de sobreactuación también de lo que estaba sucediendo. Esto de la sobreactuación se va a llevar muy a gala en los dos bandos. Todo esto va creando un clima de violencia que en la Revolución de Asturias ya lo vamos a ver, con asesinatos en masa, primero por parte de los mineros, sobre todo, porque en Asturias, León y Palencia es el único sitio donde triunfa esa revolución, o donde triunfa esa sublevación o ese golpe de Estado, porque al fin y al cabo, si nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua, un golpe de Estado es aquel atentado contra el poder, aquella forma violenta de intentar tomar el poder, y en este caso además había hasta diputados a Cortes, muchos de ellos, ¿no? Eran diputados a Cortes, sobre todo los socialistas. De hecho, el líder de la Alianza Obrera y del Comité Revolucionario en Asturias es González Peña, que era diputado del Partido Socialista Obrero Español. Bien, en esta revolución, como digo, ya hay mucha violencia. Las unidades militares se van a emplear, unidades militares que venían además de África, del protectorado, banderas de la Legión, unidades de regulares, muy bregadas en el protectorado español y, bueno, pues con una normalización de la violencia que ahora nos es difícil de entender, pero que hay que estar en 1936 para comprenderla. El ejército en España, a través del militarismo, había tenido la mala fortuna de haber sido el elemento represor para precisamente con el movimiento obrero. Esto viene desde el siglo XIX. No se nos escapan los atentados anarquistas en Barcelona contra Arsenio Martínez Campos,
cuando era capitán general de Cataluña, estamos hablando de 1893. Luego hay una historia larga del movimiento obrero que sufre la represión del ejército, un ejército al que se le dan las responsabilidades del mantenimiento del orden público porque hay un sistema policial totalmente deficiente y al que a esos capitanes generales de las regiones militares, recuerda que España es un país centralista que se genera a partir de que empieza el liberalismo en España, se hace una especie de copia del sistema francés en base a un sistema centralista donde solamente existe el Estado, la provincia, aquellas que diseñó Rafael de Burgos, y el ayuntamiento. Luego no hay nada intermedio entre provincia y Estado. Y solamente las regiones militares van a mantener la fisonomía de los antiguos reinos. Esas regiones militares tenían un capitán general que podía incluso, por la ley de orden público que sobrevivió a la República, declarar el estado de guerra si no daba tiempo a solicitarlo al gobierno del Estado. Luego eran una especie de virreyes dentro de estas regiones militares. Una vez que se declaraba el estado de guerra, todo el poder pasaba al capitán general de la región militar, o si el estado de guerra se declaraba en una provincia, al comandante militar de la provincia, que era un general de división normalmente. Entonces, claro, esto hace que, por ejemplo, en 1919, durante la huelga de la canadiense, haya 3 o 4 meses seguidos en el que el capitán general Milans del Bosch, Joaquín Milans del Bosch, tiene el poder absoluto en todo Cataluña. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Que el poder militar durante muchos años en España, sobre todo a partir de 1876, y esto lo explicaré ahora, donde se considera que puede... El militarismo en realidad empieza después de 1898, de la derrota en Cuba y Filipinas. Ese militarismo se va acentuando. Y, bueno, pues el militarismo usado por todos, porque la República trata de llegar con un golpe de Estado militar también, el 30 de diciembre el 15 de diciembre de 1930, un golpe de Estado fallido que da con los fusilamientos de los capitanes Fermín Galán y García Hernández en Jaca, pero en el que participan también el comandante Ramón Franco Bahamonde, el hermano de Francisco Franco, o, digo, esto es lo más característico, pero bueno, hay muchos más, o participa también Gonzalo Queipo de Llano, ¿no? En ese golpe de Estado del 15 de diciembre de 1930, y tienen que huir y estarán en París, en Francia, en un hotel donde se refugian todos los exiliados españoles, los que han tenido que huir, porque el Comité Revolucionario es detenido, pero parte de ese Comité Revolucionario consigue escapar y recalan en París, y en París, por ejemplo, Indalecio Prieto y Gonzalo Queipo de Llano pues convivían y eran amigos y prácticamente hacían vida juntos entre el mes de enero de 1931 hasta abril de 1931, para que nos hagamos una idea de dónde estaban también los militares. Eduardo López de Ochoa, otro militar que ayuda a traer la República, sobre todo en Barcelona, y que es clave para que una vez que Francesc Macià declara la República Catalana dentro de la Confederación Ibérica, que es así como la nombró Francesc Macià, bueno, pues si López de Ochoa no se hace con la Capitanía General, aquello no hubiera tenido visos de seguir adelante, porque era prácticamente una declaración de independencia, ¿no? Que duró 3 días, el 14 de abril de 1931. Bueno, como ves, hay muchos componentes. España tiene un reflejo de la política internacional, de lo que está pasando en Europa, un reflejo de las ideologías nuevas que se ven como la posibilidad de cambio de los sistemas liberales que se piensa que han quedado obsoletos, que es la ideología básicamente marxista, o ya el marxismo-leninismo en la evolución de la Tercera Internacional, y por otro lado los fascismos, ¿no? El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en Alemania, el Partido Fascista en Italia, que es el partido inicial después de la marcha sobre Roma de los camisas negras de Mussolini en el año 1921 o 22. Luego, en muy pocos años hay muchos cambios, muy deprisa, y todos quieren afiliarse, sobre todo los jóvenes, a una de esas dos modas ideológicas,
al fascismo o al comunismo, ¿no? También va a depender, evidentemente, del entorno en el que uno se mueva o haya nacido. Después, los problemas ya específicos de España. Un movimiento obrero solamente presente en las ciudades. Cuando digo solamente presente en las ciudades me refiero a un movimiento obrero industrial en Barcelona, que además en Barcelona, en Cataluña, el, el movimiento obrero más fuerte o es el anarquismo, que deriva precisamente del movimiento obrero inicial. Luego, España probablemente es uno de los países donde el anarquismo sobrevive más. Hay una lucha interna muy grande entre anarquistas y sobre todo socialistas a través de los dos sindicatos, de la CNT y de la UGT. Después entrará a partir de 1927 la Federación Anarquista Ibérica, que está también por la lucha armada y por la acción directa, que consiente atentados que ya se habían producido a principios de los años 20, sobre todo en Cataluña, bueno, con resultados pues que todos conocemos, incluso de la muerte de 3 presidentes del Consejo de Ministros en manos de anarquistas del movimiento obrero. Cánovas del Castillo en 1897, José Canalejas en 1912 y Eduardo Dato en 1921, en el mes de marzo también. Luego, como ves, 3 presidentes del gobierno son asesinados por anarquistas. Un ejército que reprime huelgas. Un ejército que cuando quiere haber un movimiento diferente que cambie la fisonomía de la dictadura para precisamente llegar a una república que es en sí una democracia liberal con un sistema más moderno, mucha parte de ese ejército se va a afiliar a eso y va a participar de eso. Luego, militares que participan activamente en la política, hasta el punto de que son diputados a Cortes, senadores. Esa inmiscusión del ejército, esa forma de estar dentro de la política y de la vida pública y de ser, bueno, pues como he dicho antes, casi virreyes, ¿no? Tener esos niveles de responsabilidad hace que no sea un ejército como el de otras potencias, porque España no tiene un enemigo exterior. En España todos los problemas que hay en el centro de Europa nos pillan muy lejos. Estamos a muchos kilómetros y además hay una frontera natural que nos hace como una isla fuera de Europa, que son los Pirineos. La Primera Guerra Mundial nos permitimos el lujo de ser neutrales, incluso de aprovecharnos económicamente de ello, de forma regular, porque se aprovecharon los que tenían cosas que vender a las potencias en litigio, pero eso hizo que se encarecieran los precios en España y que precisamente los obreros y los funcionarios, entre los funcionarios también, por supuesto, los militares, pues vieron su vida completamente devaluada y así se viene la triple crisis de 1917, de las Juntas de Defensa de la Armada de Infantería, que es una sublevación militar sobre sus condiciones laborales, sobre las características de las concesiones de ascenso por méritos de guerra, en fin, unas cuantas cosas de tipo corporativista. Por otro lado, el movimiento obrero a través de la huelga general revolucionaria de 1917, en la que la CNT no participa con el mismo, está liderada por la UGT y la UGT, como he comentado antes, era fuerte en Madrid, era fuerte en el País Vasco, pero no era fuerte en Cataluña, no era fuerte en Andalucía, donde el anarquismo era mucho más potente. En 1923, cuando llega a término el golpe de Estado del general Primo de Rivera, la UGT tiene 200.000 afiliados y la CNT casi tiene 1.000.000. Podríamos hablar largo y tendido de estos afiliados porque uno casi estaba forzado a afiliarse al sindicato si quería recibir los beneficios que daban los sindicatos, que en ese momento pues era casi fundamental estar afiliado a un sindicato. Esa fisonomía dentro de España, tan particular, con un movimiento obrero muy violento, con un movimiento obrero del campesinado que tiene unas características totalmente distintas a través sobre todo de las zonas donde existen latifundios, la zona occidental de Andalucía, Sevilla, parte de Extremadura, parte de Córdoba, Jaén, no todo Andalucía, ni todo Castilla como se ha pretendido hacer ver o se ha pretendido generalizar, pero sí que hay una zona en concreto que viene de la época de la Edad Media, ¿no? De la Reconquista, aunque ahora ya no se puede decir Reconquista, creo, o hay un debate sobre el tema de decir o no Reconquista. Bueno, pues viene todo de ahí, de esos latifundios
y de que se considera que tiene que haber un reparto de la tierra mucho más justo. Eso hace que también en el campesinado haya una radicalización por las condiciones muy duras de vida, los jornaleros que solo trabajan de forma temporal, etcétera, etcétera. Problemas estructurales que tiene España. España, donde en las ciudades más modernas, Madrid y sobre todo Barcelona, que es la vanguardia del país, se vive al nivel de otras naciones europeas como Francia, el Reino Unido, Alemania o los Países Bajos, por ejemplo, y en las zonas rurales no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay servicios mínimos, no hay carreteras asfaltadas que lleguen a ellas. Este es un problema endémico que hemos tenido casi hasta los años 70, 80. Si alguno iba al pueblo, pues, por ejemplo, recuerdo en mi caso el pueblo de mi madre, donde las casas eran de adobe y no había todavía en algunas casas electricidad y, y agua corriente, ¿no? Estamos hablando ya de los bien entrados los años 70, casi acabados los años 70, cuando yo era un crío, ¿no? Está, todavía esos problemas estructurales sobrevivieron un tiempo, sobre todo con los pueblos más pequeños y las zonas más rurales. España era un país eminentemente rural y todo esto, pues claro, al final son pequeños ingredientes que van a ir conformando una estructura que va a dar en esa violencia inicial, los campesinos contra los señoritos, ¿no? Que tenían tierras y a los que había que quitarles la tierra porque la tierra tenía que ser de todos. En las ciudades, las milicias obreras contra los patronos, una guerra que ya se había vivido a principios de los años 20 en Barcelona con la época del pistolerismo, donde en un año hay cerca de 800 muertes violentas, para hacernos una idea de cómo estaba la cosa, ¿no? Entre la CNT y los sindicatos libres, que al final algunos de ellos incluso también pagados, que ni siquiera pertenecían a ningún sindicato, pagados por la patronal para defenderse a sí mismos de ese ambiente violento, donde acaba precisamente con la muerte que hemos mencionado antes de Eduardo Dato, presidente del Partido Liberal Conservador. Luego, como ves, la violencia ya venía de atrás. Además, en los años 30, el Partido Comunista, a pesar de ser un partido completamente minoritario, había ya establecido unas milicias, las MAOC, las milicias antifascistas obreras y campesinas, que dirigía un tal Juan Guilloto León, más conocido como Modesto. Él era el líder nacional de las MAOC. Él y Lister, dos líderes comunistas, no de la parte política, porque la rama política la llevan José Díaz y Dolores Ibárruri, sino de la rama más o menos militar, podemos decir, del partido, van a la Unión Soviética, allí reciben formación militar, mucho menos de lo que se ha llegado a mitificar, porque apenas fueron unos meses, y estos son los que construyen las milicias antifascistas obreras y campesinas. Las juventudes de los dos partidos principales, porque la CNT no es un partido, hay que recordar que es un sindicato, aunque luego hay un partido anarquista que apenas tiene 2 diputados, que va con el Frente Popular, que lo dirige Ángel Pestaña, pero no está dentro del sindicato de la CNT. La CNT siempre estuvo luchando contra la República los 6 años. Solamente al final accedió a ser parte, no a ser parte, sino a votar al Frente Popular, para que no ganaran los fascismos, ¿no? Que era la terminología que se empleaba contra también los partidos conservadores. Bien, pues el Partido Comunista y el Partido Socialista unirán sus juventudes en el mes de abril con las Juventudes Socialistas Unificadas, que dirigirá un socialista, entonces pertenecía al Partido Socialista Obrero Español, el hijo de Venceslao Carrillo, que era Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, con apenas 21 años, ya es el líder de las Juventudes y así llegará a la Guerra Civil en el año 23, teniendo además responsabilidades de orden público, precisamente de la seguridad dentro de esa Junta de Defensa que se organizó en Madrid a partir de noviembre del 36. Todo ese caldo de cultivo, incluso entre los propios militares, donde el ejército está dividido en dos. Hemos hablado de las MAOC, de las milicias comunistas y también socialistas. Por otro lado tenemos las milicias del otro bando, las milicias carlistas, los falangistas, que todo el mundo se estaba militarizando. La militarización, el militarismo, es algo que está inundando esa forma de expresarse con uniformes. Ahí vemos a las MAOC, por ejemplo, desfilando, a los escamots de Estat Català dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña, 8.000 escamots desfilando también en 1933 en un acto
electoral para las elecciones de 1933, dirigido por un tal Josep Dencas, con una fisionomía muy parecida a la fisionomía fascista, con camisas pardas. Vemos a los socialistas vestidos con camisas azules claras y corbata roja, a los falangistas con camisa azul, a los carlistas con la famosa boina de color rojo. Luego, todas esas milicias se están preparando militarmente y se están preparando para combatir ya desde 1933-1934. Esa es una realidad. Luego, cuando empieza la guerra civil, pues yo creo que a nadie le pilla de sorpresa. Todo el mundo esperaba un movimiento violento o por un bando o por otro, ¿no? Es cierto que se da con un golpe de Estado, precisamente el golpe de Estado, la justificación de los que lo dan es tratar de evitar una revolución, a pesar de que en el gobierno del Frente Popular en ese momento no hay comunistas ni hay socialistas, solamente hay republicanos. De hecho, había 10 ministros de izquierda republicana y 3 de Unión Republicana, que era el partido más moderado dentro del Frente Popular, el que dirigía Martínez Barrio, que era en esos momentos el presidente del Congreso de los Diputados, y el presidente del Consejo de Ministros, que había sido Manuel Azaña. Manuel Azaña pasa a ser presidente de la República en el mes de abril y en estos momentos era Santiago Casares Quiroga. Y eso es lo que lleva a esa violencia. Dentro del ejército también hay asociaciones. Por un lado está la UME, la Unión de Militares Españoles, donde la mayoría de los oficiales jóvenes con ideas más conservadoras, ten en cuenta que en el ejército pues era normal que hubiera tradición militar dentro de las familias, luego que se llegara a ser oficial cuando su padre había sido oficial, o su abuelo, o su tío, luego era bastante normal, y estos pues tenían evidentemente una tendencia más conservadora, pero también hay una tendencia incluso casi revolucionaria por parte de otros militares que crean la UMRA, la Unión de Militares Republicanos Antifascistas. Estos van a combatir directamente y serán los primeros que se maten unos a otros ya el 17 de julio de 1936, ¿no? Y bueno, para contestarte a la pregunta, creo que me he enrollado como una persiana. Bueno, sí, ya hemos tenido aquí un desarrollo amplio ya. Está muy bien, está muy bien. Has mencionado muchas cosas, quiero decir que aquí hay muchos, hablando de guerras, muchos frentes abiertos. Sí, claro. Uno de ellos que comentas me venía a la cabeza cuando hablabas de ello, de la revolución, la llamada Revolución de Asturias, que como nos has explicado muy bien, digamos que triunfa en Asturias, al menos temporalmente, hasta que tiene que entrar el ejército a sangre y fuego para controlar aquella situación, pero efectivamente, digamos que hay muchas provincias, o sea, está planificado para que sea una especie de levantamiento general o por lo menos muy amplio, de manera que arrastre al conjunto, ¿no? Y es curioso porque comentaba a sus cercanos Julián Besteiro que la primera casa en ser tiroteada cuando está en la Revolución de Asturias es la suya, que era socialista, y precisamente en esa radicalización que se ha producido, o sea, ya el que es tibio, digamos, dentro de esa mentalidad es el primero en ser atacado, ¿no? Ten en cuenta que el Partido Socialista tiene una fisonomía muy particular. Al contrario de lo que sucede con el anarquismo, aunque en el anarquismo es verdad que hay gente que con un alto nivel educativo, como el médico Ballina en Almadén, o bueno, hay algún vasco también por ahí que tiene que vienen o el propio Ferrer Guardia, pero el Partido Socialista se dan, el propio Pablo Iglesias viene de ser muy, muy humilde, había prácticamente que se había creado un hospicio y es de lo que se llama la aristocracia de la clase obrera, que eran los tipógrafos. Claro, por el oficio tenían la capacidad de poder leer y tenían acceso a mucha información, y estos son los que de verdad fundan el Partido Socialista. De los 25 iniciales, más del 70% eran tipógrafos. Luego son los tipógrafos los que crean el partido. Estos que vienen del movimiento obrero de verdad, que vienen de las fábricas o del campo, pues está Indalecio Prieto, está Francisco Largo Caballero, está Banguiano, y estos son los líderes que, sobre todo Largo Caballero, más se va a radicalizar, lo cual es curioso porque Largo Caballero durante la dictadura de Primo de Rivera fue consejero de Estado y estuvo siempre por participar con la dictadura para los famosos comités paritarios, que eran una especie de juicio donde se decidía en favor del patrón o del obrero cada vez que había un pleito,
y era el Estado el que mediaba, y el Estado normalmente mediaba dentro de la dictadura de Primo de Rivera a favor del obrero. Esto dio cierta legitimidad a la dictadura porque había un sindicato, la UGT, que colaboraba activamente con ella, mientras que el Partido Comunista o la CNT eran represaliados y la CNT era el rival directo de la UGT. Estas rivalidades dentro del movimiento obrero también son importantes. Pero luego en el Partido Socialista Obrero Español nos encontramos con los catedráticos de universidad, que son básicamente en la parte más, más influyente dentro del partido, Julián Besteiro, que es el presidente del Partido Socialista Obrero Español, fue también secretario general y es quizá el líder intelectual más importante. Por supuesto, poco a poco se va moderando cada vez más también. Y Fernando de los Ríos, otro intelectual, catedrático de la Universidad de Granada. Son dos personajes. De hecho, Fernando de los Ríos es el gran responsable de que el Partido Socialista Obrero Español no se afiliara a la Tercera Internacional, porque lo mandan a la Unión Soviética en 1920 y él cuenta en un libro aquello de que habló con Lenin y Lenin le dijo, libertad, libertad para qué. Y eso debe ser que le marcó para toda la vida y él llegó aquí diciendo, lo de la Unión Soviética es una locura y esto no es lo que queremos nosotros, ¿no? Hay que mantenerse en la Segunda Internacional y bueno, pues a ver qué pasa. Hubo un debate muy gordo ahí durante el principio de los años 20, donde las juventudes eran muy de empujar hacia la Tercera Internacional, cuando uno joven tiene la sangre mucho más alterada y está mucho más por los cambios y es mucho más idealista. Y de las juventudes sale el Partido Comunista, básicamente, porque son las juventudes las que quieren dar un paso más y quieren ir a eso que está pasando en la Unión Soviética, donde los obreros han tomado el poder. Evidentemente, nada sabrían en ese momento de todo lo que pasaría después, lógicamente, ¿no? Y de que, como se ha demostrado, los dos sistemas nuevos que habían nacido en los años 20 terminaron fracasando, los fascismos y los sistemas comunistas, ¿no? Claro, dentro del partido, como ves, hay dos ramificaciones muy claras. Una que se acerca mucho al Partido Comunista, que la va a liderar Largo Caballero, y otra que se acerca, si me apuras, aunque la semejanza o la comparación no es perfecta, a lo que sería la socialdemocracia europea, ¿no? Entonces, esas dos ramas convivían en el partido. La de 1934, la que se subleva, es de la de Largo Caballero. Largo Caballero es detenido, Julián Besteiro y Fernando de los Ríos siguen siendo diputados en Cortes. Es verdad que el partido abandona durante un tiempo las Cortes, pero en 1935 a finales regresan a ellas. Y hay una gran diferencia, lógicamente. No podemos meter a todo el mundo obrero dentro de esa alianza obrera que se genera en Asturias, León y Palencia. En Asturias triunfa la revolución, principalmente, o triunfa la sublevación, principalmente porque los anarquistas es en el único lugar donde se prestan a colaborar con la dirección del Partido Socialista o de la UGT. Porque en el resto de España abandonan el barco en el último momento y eso es lo que hace que no haya fuerza de masa para poder lanzar, por ejemplo, Madrid fracasa prácticamente de inicio, aunque las MAOC toman alguna carretera, pero está controlado el levantamiento a las pocas horas. Solamente en Barcelona, aunque tiene una fisonomía distinta porque es cuando sale Just Companys a declarar el Estat català, que dura 10 horas, y donde pues, el general Domingo Batet controla la situación con bastante maestría, que es otro golpe militar, porque Just Companys, por supuesto, tiene una rama militar detrás, con militares que en esos momentos mandaban a los Mossos de Escuadra, que es la fuerza militar principal con la que cuenta, pero también los guardias de asalto, el teniente coronel de los guardias de asalto de Barcelona está con Macià. Lo que ocurre es que poco a poco los guardias van desertando y se van yendo se van poniendo a las órdenes del general de la división orgánica, que era Domingo Batet. Todos estos sucesos de 1934 son muy graves. Hay miles de detenciones, luego la prensa, sobre todo la prensa más de izquierda, el diario de La Libertad exageraría diciendo que había 30.000 detenciones, pero podemos situarlas en torno a los 15.000. 15.000 detenciones, todo el gobierno de la Generalitat. Por supuesto, el gobierno de la Generalitat es ocupado por un delegado del gobierno en Cataluña, que llegaría a ser Portela Valladares, que luego fue presidente del Consejo de Ministros.
toda esta gente acaba en la cárcel, Largo Caballero, Just Compañ, y en febrero del 36 hay una amnistía general y se les libera a todos, ¿no? Y lo mismo había pasado con la Sanjurjada. Después de 1932, el golpe de Estado del general Sanjurjo, condenados a muerte algunos de ellos, cuando gana las elecciones el Partido Republicano Radical y tiene que entrar en el gobierno con los votos de la CEDA, que la CEDA todavía no está en el gobierno a finales del 33, pero sí que da sus votos para que el gobierno pueda salir adelante, hay una amnistía y todos los militares que habían sido detenidos, etcétera, quedan amnistiados también. Luego, hay dos movimientos con un perdón posterior y sin embargo en 1936 no solamente no va a haber perdón, sino que en Madrid, donde se subleva el general Fanjul, Joaquín Fanjul, todos los oficiales, una vez que se rinden en el cuartel de la montaña, son asesinados en el patio, aunque estaban ya en ese momento sin armas e indefensos. Los desmanes en Andalucía, sobre todo de inicio, ¿no? Cuando lo que sucede en Badajoz, lo que pasa luego en la Espantá, que es una denominación que ha dado la historiografía también a la marcha en la toma de Málaga, a la marcha de civiles, que se bombardea la única carretera que había desde el mar, causando un montón de muertes civiles, los excesos en Ronda por parte de los milicianos, tirando por el Tajo de Ronda a muchísimos, iba a decir derechistas, pero bueno, había de todo allí también, incluso había algún amigo del propio Federico García Lorca, concretamente Joaquín Amigo, alguien que tenía una revista con el mismo Lorca, profesor catedrático de instituto, que es tirado por el Tajo de Ronda porque se le supone que había votado a la CEDA. En fin, como vemos, hay dos Españas y esas dos Españas van a surgir de forma, parece que se estaban preparando para encontrarse y se encuentran el 18 de julio, el 17, 18, 19 y 20 de julio de 1936 y la violencia es brutal desde el primer minuto. Y creo que se debe entender en base a todo lo que hemos estado contando en este rato que llevamos hablando, ¿no? O sea, hay muchísimos ingredientes, muchísimos factores y no es solamente un golpe de Estado fallido. O sea, aquí había dos bandos. Ten en cuenta que las elecciones de febrero del 36, yéndonos a los datos del propio presidente de la República, de Niceto Alcalá Zamora, que los anota en su diario, hay 4.300.000 votos para el Frente Popular, 4.155.000 votos para las derechas en aquellas provincias que habían ido unidas con los partidos de centro y los partidos de centro que en algunas provincias habían ido por separado, más de 500.000. Luego el centro derecha no hubo fraude en las elecciones, o al menos no parece que hubiera fraude. Al menos los diarios de derecha de todos esos días no denuncian un fraude electoral. Y Niceto Alcalá Zamora anota en su diario en algunas ocasiones que cree que se han manipulado algunos datos para engordar la ventaja, pero él mismo reconoce que la mayoría absoluta del Frente Popular se consigue en los primeros días. Todo ese engorde después y posterior es porque, bueno, pues muchos delegados del gobierno o gobernadores civiles, que es la denominación que tenían en ese momento, prácticamente tienen que huir porque les echan de allí una vez que se conoce que ha vencido el Frente Popular, aunque todavía no hay resultados oficiales. Un sistema electoral muy injusto que premiaba a la primera fuerza votada con casi un 70% de los diputados y la segunda el otro 30% y el resto de fuerzas no tenían nada. Luego, ir en coalición era lo que de verdad marcaba la diferencia a la hora de obtener diputados. Como ves, España dividida en dos ideológicamente, con la gente que ha votado la mitad básicamente a un lado y la mitad a otro, con un ejército también dividido, con los propios partidos políticos divididos per se y con luego un grupo de gente, esa tercera España, que pues no sabe muy bien dónde ubicarse, ¿no? Algunos que son ideológicamente contrarios, pero se transforman por motivos geográficos. Si yo soy oficial del ejército en Madrid y en Madrid no triunfa el golpe de Estado y yo me he estado quieto en los primeros días, pues aunque ideológicamente no esté muy relacionado con el Partido Comunista o con lo que ha quedado en la parte de la República, pues probablemente me mantenga ahí hasta que acabe la guerra, ¿no? Bueno, pues todos estos condicionantes. Pero es cierto que la violencia a mí mismo me sorprende muchas veces cuando estudias esto un poco en profundidad, el nivel de violencia tan gratuito.
Pero es cierto que tenemos nuestras gafas de 2023 y irnos a 1936, pues hay que hacer un ejercicio de traslación histórica para ponernos en el pellejo de aquellas personas que lógicamente no tienen nada que ver porque sus experiencias vitales y la información que recibían, etcétera, era totalmente distinta a la que podemos tener hoy día. Este verano estuve con una persona, un estudioso de María Zambrano, que es un experto que tiene además muchos manuscritos y, bueno, ya digo, un experto en María Zambrano. Y entonces yo le preguntaba, sorprendido, porque yo leí en su momento cuando estalla la guerra civil, en Madrid se han apoderado básicamente de todo el sistema de milicias y se ha disuelto el ejército en cuanto estalla la guerra para, digamos, armar a las milicias y que aquello se va de madre, vamos a decirlo así. La cosa es que quieren recabar la adhesión de intelectuales para dar una proyección internacional al lado del Frente Popular, digamos hablando del Frente Popular, y van a casa de Ortega. Ortega enferma, o sea, enferma de la angustia que está viviendo de lo que está pasando allí, se siente preso, digamos, de su propia casa, atiende a esas milicias que van, la hija de Ortega, y consigue finalmente, digamos, alterar ese texto. O sea, Ortega cede, digamos, aunque luego ya en la rebelión de las masas, no me acuerdo si es en el prólogo o en el epílogo, cuando ya está fuera, ya está a salvo, pues digamos se desdice de esa adhesión. O sea, dice que como intelectuales desde Gran Bretaña o desde países así, en la tranquilidad de sus despachos, pueden sostener que, digamos, que el lado republicano es un lado democrático, cuando realmente los intelectuales que han firmado han sido por coacción, ¿no? Digamos que tiene esa experiencia de haber firmado por coacción. Pero a lo que iba a ir, a que yo había leído en su momento que lidera ese grupo que va a casa de Ortega María Zambrano, que había sido discípula de Ortega, o era discípula de Ortega, y se declaró siempre discípula de Ortega. Y yo antes a le pregunté, le digo, oye, puede ser, igual lo que he leído no es así, y me he equivocado porque María Zambrano, ¿no? La razón poética, tal, otro. Y él muy serio me decía, pues sí. Pero él me decía un poco, a ver, bien me lo decía, ¿no? Pero lógicamente reprochándome, es que era la guerra. O sea, él me explica, claro, lo que tú estás diciendo de la mentalidad que hay que ponerse en la época. Él Claro. me dice, vamos a ver, que es que era la guerra. Él como diciendo, a ver, María Zambrano, o sea, un catedrático hoy en día, en 2023, actúa de una manera. Un catedrático en 1936, en noviembre de 1936, que le están pidiendo toma parte y tal, es que no, la dinámica, digamos, que se ha desatado socialmente, el caldo de cultivo que hay y tal, es distinto. Entonces, es decir, a ver, no te escandalices de ciertas cosas. Hay cosas que son un horror, como tú bien dices, de actor de coser con alambre a un hombre vivo, de torear en una plaza de toros a un hombre vivo, etcétera, de castrar. O sea, hay cosas que son auténticas espeluznantes, ¿no? Cosas espeluznantes. Pero hay cosas que pasan en esta situación límite, digamos, que son respuestas límites a una situación límite y en la que sale, digamos, la parte más agresiva nuestra o más militante o más sectaria. Y un poco en línea de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que María Zambrano, sí, María Zambrano, y tú a lo mejor si estás allí en ese contexto, ¿no? Claro, a ver, hay que entender, muchas veces hoy día pecamos de, lees por ejemplo Twitter o alguna red social de estas que son un caldo de cultivo para los insultadores desde el anonimato, ¿no? Y puedes leer cosas como es que los que vienen ideológicamente del fascismo o los herederos del fascismo o los herederos del comunismo, y cuando uno va a las familias, fue una guerra entre hermanos a tal nivel en que Francesc Macià, que bueno, murió en diciembre del 33, pero su hermana era monja, era además madre superiora de un convento y le escribía constantemente diciendo qué está pasando, porque en la República se caracteriza sobre todo por, bueno, pues digamos que quizá uno de los errores, y aquí me voy a mojar un poco, de la República fue el tema de la religión. No, no hacer España laica de la noche a la mañana, cuando había sido prácticamente, o sea, veníamos de una tradición católica muy, muy, muy fuerte, y hacerla laica de la noche a la mañana, prácticamente echar a los jesuitas, la ley de congregaciones religiosas que acababa con prácticamente todas las congregaciones religiosas, todo eso, que no digo que no sea un proceso lógico dentro de una democracia liberal, pero se hizo tan deprisa
que lógicamente tuvo sus consecuencias, ¿no? La primera es que evidentemente la Iglesia militó en un bando activamente y casi desde el principio, la mayor parte de la Iglesia, entre otras cosas porque uno de los grupos más asesinados fue precisamente los religiosos, ¿no? Curas, monjas, etcétera. Pero ya desde el inicio de la República, en mayo del 31, empiezan las quemas de iglesias y es algo muy recurrente. En febrero, marzo del 36 vuelven a quemar iglesias después del intento de asesinato de Jiménez de Asúa. O sea, es algo que cada vez que pasaba algo, parece que la quema de iglesias era un poco la venganza que había que tomar. Esa inquina, si nos vamos a las familias, he hablado de la de Maciá, Buenaventura Durruti, su hermano era falangista y militó en Falange hasta el 37, que fue fusilado. Ramón Franco Bahamonde, uno de los héroes de la República, junto con Gonzalo Queipo de Llano, mira los carteles estos famosos de los años del año 31, donde aparecen todos los héroes de la República, ahí aparece Ortega, aparece Gregorio Marañón, aparecen todos los del Comité Revolucionario y aparecen dos militares que son Queipo de Llano y Ramón Franco Bahamonde, los dos federalistas. En 1931 los dos eran federalistas. Queipo de Llano decía que el sistema federal era el más adecuado para la estructura regional de España, para la estructura territorial de España. Tienes un hermano revolucionario y republicano y el otro es Francisco Franco Bahamonde, ¿no? Monárquico, conservador, no fascista. Lo del fascismo yo creo que es él lo toma como ventaja, Francisco Franco toma como ventaja a la Falange como un movimiento de masas que va a apoyar o va a levantar su su nuevo estado, ¿no? Un Pero él tren de principio, un tren que pasaba por allí y le viene bien. Un tren que pasaba por ahí efectivamente, históricamente, quiero decir, ¿no? claro, además junta al carlismo y al falangismo, el falangismo que era antimonárquico y el carlismo que era monárquico tradicional, ¿no? Y es un poco como juntar el agua y el aceite. Y los juntan en un partido único. Por supuesto, muchos falangistas están contra la unificación, también muchos carlistas, porque aquello era como juntar, iba a decir melón con jamón, pero yo diría mortadela con sandía, ¿no? Es una mezcla un tanto... Y Durruti, fíjate, un anarquista, líder además, en noviembre del 36 de las milicias anarquistas que vienen de Barcelona a la defensa de Madrid, y su hermano falangista. El caso de Franco, el caso, como hemos visto, de Maciá, los hermanos Machado, ¿no? Antonio Machado pro Frente Popular y Manuel Machado en el otro bando, los dos escribiendo poesía para exaltar precisamente a los héroes de cada una de las dos Españas. Luego, las dos Españas se vivían en muchas familias y efectivamente poetas como Miguel Hernández, que era comisario político del Partido Comunista en la 46 División del Campesino. Luego, después de todo esto, también se ha hecho una mitificación de todos los personajes, tanto en un sentido como en otro, que solamente han querido ver una parte, ¿no? El poeta, el pobre poeta que está encarcelado y que muere en la cárcel y no justifica su muerte, por supuesto, el que hubiera sido comisario político. Él eligió un bando, lógicamente, pero estuvo muy implicado. No solamente escribía poesía, me refiero, ¿no? O en el caso, en el otro bando, por ejemplo, con el fusilamiento de Muñoz Seca, de Ramiro de Maeztu, igual, ¿no? Es un escritor de la generación del 98, filósofo, que es asesinado en octubre, fusilado en octubre también, pero Ramiro de Maeztu había sido muy activo, incluso muy próximo al falangismo, ¿no? Discípulos de Ortega, tú has dicho María Zambrano, pero podemos decir Jiménez Caballero, que es el de la conquista del Estado. Ramiro Luego, Ledesma había sido discípulo de Ramiro Ortega Ledesma, también. también discípulo de Ortega. Luego, discípulos de Ortega hay en las dos direcciones y en los dos extremos, muy al extremo. José Gaos que es socialista y acaba de rector, me parece, de la Universidad de Madrid cuando hacen las purgas y quitan a otro discípulo de Ortega, García Morente.
Y Gaos era discípulo de Ortega también, que se tiene que ir a México luego también. Sí, sí. Claro, además la violencia llega a tal nivel, y luego lo que pasa en todas las guerras, la primera víctima de una guerra es la verdad, luego empieza a haber una publicidad, una propaganda brutal en cada uno de los bandos, como que el otro pues era un bando asesino y que mataba a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla en el bando nacional, y voy a utilizar la terminología que ellos mismos empleaban, bando nacional y bando republicano, porque ante esto siempre hay quien dice el bando rojo. Bueno, el bando rojo era el término que usaba despectivamente el bando nacional para referirse a uno, o el bando franquista era el término o fascista era el término que usaban despectivamente para referirse al otro. El bando nacional, el bando republicano. Y es cierto, muy cierto, que se exagera hasta lo grotesco y lo infantil lo que estaba pasando en el otro lado, ¿no? Y lo ves sobre todo en la prensa, ¿no? De un bando y de otro. Hay además esta ABC, diario a dos bandos, que estaba el ABC de Sevilla y el ABC de Madrid, y leerlo parece que estás viviendo en dos planetas distintos completamente. No puedes, ahí sí que la hemeroteca no te sirve de nada porque es todo, bueno, pues fanfarronería, si me apuras, ¿no? Pero esa exageración la gente la compraba. Y cuando los falangistas llegaban conquistando pueblos en Andalucía, falangistas y las tropas de Queipo de Llano, se habían creído lo de los miles de asesinatos y llegaban y fusilaban directamente a todo aquel que había tenido una mínima responsabilidad, alcaldes, concejales, bueno, pues maestros de escuela, en fin, las represalias eran muy grandes. Y por el otro lado igual, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay 2/3 en el Madrid republicano, en Madrid y Barcelona, en la España republicana, están contabilizadas 50.000 muertes violentas en la retaguardia. Porque el problema que tuvo la República es que el Estado perdió el control del orden público el día 19 de julio cuando decidieron dar armas a las milicias. A partir de ese momento ya no había un Estado capaz de detener a esas milicias. Todo estaba en manos de pequeños grupos, de los partidos políticos y de los sindicatos. Lo mismo va a suceder en Barcelona. La Generalitat prácticamente desaparece del mapa. Es simplemente algo simbólico, y la calle la dominan las milicias. Los asesinatos que hay en Barcelona, del orden de 8.000 en todo este proceso, sobre todo en los primeros meses de la guerra civil, donde se busca a quintacolumnistas y a derechistas, perdón, luego se le atribuyen a Lluís Companys, pero es que realmente perdió completamente el control de la calle y el control del orden público ya el día 19 de julio, el 20 de julio, cuando las milicias se arman. A partir de ese momento no tienes ninguna capacidad de poder ordenar nada, ¿no? Y no piensas, una de las cosas que llama la atención es que operen en Madrid y en Barcelona principalmente las checas con total impunidad. Es decir, que todo el mundo sabe dónde está la checa de Fomento, dónde está. Yo tengo un familiar que me han cogido preso y voy a las checas, es decir, que operan como una cosa como si fuera un organismo del Estado, ¿no? Cada checa con sus tribunales, Bueno, digamos. claro, lo de checa es una terminología que se trae de la Unión Soviética, pero realmente eran grupos de seguridad, ¿no? Que proporcionaban seguridad, de vigilancia, etcétera, etcétera. Esta es la denominación, y estaban afiliados a comisarías de policía. Realmente, bueno, pues ahí yo hice 2 capítulos en el vídeo, en el canal, sobre Agapito García Atadell, que mandaba una de estas checas, la Brigada del Amanecer, y era un líder socialista que estuvo en la UGT, y pues este se va a aprovechar de todo esto porque, claro, llegaban a edificios enteros, registraban edificios enteros y están listados en la causa general, pues aparecen todos los libros de registro. Se le ha encontrado, recuerdo por ejemplo un general, de alguien que me pidió si tenía información, estuve buscando en información de su abuelo, era un general de carabineros, y este hombre entraba en su casa y tiene bibliografía fascista, y lo que tenía era 3 manuales militares, ¿no? En ese tipo de, o te encontraban una Biblia, o sea, había gente con muy poca capacidad para juzgarte, juzgando si podías ser o no culpable, ¿no? O si podías ser o no culpable de ser de derechas, o ser fascista, o algo así. Y de eso te podía llevar directamente a lo que sucedía después, al asesinato, ¿no? Y de ¿Y no hecho, crees que de haber triunfado el bando republicano
hablábamos ayer de lo difícil que es los futuribles, ¿no? Porque muchas veces no dejan de ser hipótesis. Pero bueno, dado cómo estaba organizado, digamos, ¿no crees que hubiera habido una segunda ola, digamos, de represión dentro de, o sea, una vez vencido, digamos, si hubiera ganado el bando republicano, que hubiera habido una especie de sistema de purga interna en la cual hubiera habido una especie de guerra dentro de la guerra, o de purgas, o de Bueno, de eliminación, hecho, porque eran tan puristas que en el momento en que se es tan dogmático que el anarquista no entiende al republicano, el comunista no entiende algo que no sea el partido, porque el partido lo es todo, etcétera, al final, como en los mira, inmortales, solo puede quedar uno, ¿no? los militares de más prestigio dentro del bando republicano, Vicente Rojo y José Miaja, que son los artífices de la defensa de Madrid, básicamente, de que Madrid no caiga en noviembre de 1936 y después de todas las batallas que hay alrededor de la capital, Jarama, Brunete, etcétera, etcétera, Guadalajara, que en realidad son batallas de un intento de sitiar Madrid hasta que ya se dan cuenta de que Madrid es lo suficientemente fuerte y que no hay posibilidad de ganar la guerra de forma rápida, hay que buscar otros objetivos estratégicos. Estos militares, al final, a los que preferían eran a los comunistas, porque los comunistas desde el principio dicen que los sistemas de milicias no funcionan y que hay que ir a un ejército exactamente igual que el que tienen enfrente, que hay que ir a una estructura disciplinada. Evidentemente, en una guerra es fundamental disciplina y orden, porque si no te conviertes en una banda de, bueno, pues de un poco lo que son las milicias al principio, ¿no? Donde algunas órdenes se sometían a votación, sobre todo las milicias anarquistas que no entendían eso de militarizarse. De hecho, en mayo de 1937, a lo que tú estás contando, hay una guerra en Barcelona. En Barcelona hay una guerra entre comunistas y anarquistas que se niegan a militarizarse porque hay unas órdenes en el gobierno de Francisco Lerdo Caballero, en este momento será presidente del Consejo de Ministros, donde dice que todas las milicias deben militarizarse y pasar a ser brigadas mixtas, con sus batallones, con sus unidades militares, vestir uniforme, llevar empleos militares, y los anarquistas se niegan hasta el último minuto. Y hay 15 días de batallas, o sea, perdón, de combates en la ciudad condal, donde el gobierno de la Generalitat está prácticamente secuestrado y no puede hacer nada, y el propio presidente de la República, Manuel Azaña, que estaba allí en Barcelona, está 4 días completamente incomunicado, ¿no? Donde muere algún general que intenta, porque hay checkpoint, hay puntos de control dentro de la ciudad, sacos terreros, ametralladoras que se disparan unos contra otros, y decían muchas veces que había más armamento en Barcelona que en el frente, porque son muy celosos de sus propios partidos, de sus propias milicias, y claro, evidentemente hay un conflicto entre ellos. Lo hay en 1939, en marzo, cuando el coronel Casado con los anarquistas da el golpe de Estado en Madrid, junto con Julián Besteiro. Son los anarquistas los que facilitan el golpe para que termine la guerra, mientras que los comunistas rodean Madrid y hay también combates entre un bando y otro. De hecho, el teniente coronel Barceló, que había sido uno de los militares republicanos, también que había participado en la defensa de Madrid, que había mandado incluso un cuerpo de ejército, creo recordar, que esté fusilado en esos días, ¿no? En esos combates entre anarquistas y comunistas. Llegamos a ese nivel de luchas internas cuando ya, también es verdad que cuando todo se desmorona, siempre suele pasar, ¿no? Que algunos tratan de abandonar el barco, otros de mantenerse y se acaba en conflicto. Pasa también en la Alemania nazi en 1945, pero ves esas divisiones internas las había. Y por supuesto luego están los republicanos de izquierda más moderados, como el propio Azaña o el propio Martínez Barrio, que bueno, que claro, es que perdieron el control desde el principio. Es que Azaña va gritando por medio, cuando matan a Melquiades Álvarez, que había sido presidente del Congreso de los Diputados, en la época de la monarquía de Alfonso XIII, en la época de democracia liberal, líder del Partido Reformista, en el que había militado Azaña, en el que había militado también Lluís Companys, que no fue nacionalista hasta muy al final, él era republicano de izquierda. Pues a Melquiades Álvarez lo matan en la cárcel Modelo en el 36, en octubre del 36, en los asesinatos de la cárcel Modelo. Y en esos asesinatos, claro, Azaña está totalmente, porque Melquiades había sido, ahí matan a Melquiades, matan a Picó, que había sido ministro
o sea, varios ministros matan al líder del Partido Agrario, a Martínez de Velasco, matan al líder del Partido Nacionalista Español, que estaban todos en la cárcel modelo, a todos los detenidos en Madrid, que eran básicamente diputados de derechas. ¿Cómo entiendes que en un conflicto como este se puedan matar aproximadamente 70 diputados de derechas, 70 diputados de izquierdas? O sea, se asesina a 70 contra 70. Eso nos da una idea de qué nivel de violencia estamos hablando, ¿no? O sea, no se respeta absolutamente nada. Y de hecho, entre los propios partidos, lógicamente, Andreu Nin, que es el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista, que es asesinado en una checa, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro también de los partidos obreros hay esas rivalidades internas. Y en el otro bando igual, se fusilan a un montón de falangistas, lo que pasa es que el otro bando sí que tiene un orden y una disciplina mucho más rigurosa desde el inicio. Las milicias se militarizan y se dan a mandos militares. O sea, no hay mandos dentro de falange, ni líderes de escuadra, ni nada. Son mandos militares los que llevan también a las milicias, tanto a los carlistas como a los falangistas. Sin embargo, eso no sucede en el bando republicano. Hace poco oía un podcast que no recuerdo, no te sé decir quién lo llevaba, porque es esto que vas mirando, pues porque estás haciendo cosas de la casa y voy oyendo podcast. Entrevistaban a un hijo de Manuel Edilla, a colación de su padre, de bueno, la experiencia de cuando la guerra, cuando el edicto de unificación. Y entonces él, claro, estoy acordándome ahora de lo que decías antes, que Franco no era fascista, sino que simplemente, digamos, tiene vamos a decirlo así, un sentido pragmático, ¿no? A la hora de, él tiene unos objetivos y echa mano de los elementos que tiene a mano para cubrir ese objetivo, ¿no? En cada momento. Pues cuando llegue el momento después de la Guerra Mundial, pues buscará elementos distintos, pues el católicos, porque él es católico, pero luego los tecnócratas, etcétera. Es decir, él tiene marcados una serie de objetivos y va valiéndose de ellos para esa meta, ¿no? Y uno de ellos es, pues como bien has mencionado, el tratar de unificar las fuerzas que tiene en torno a él y en concreto las que están politizadas, los carlistas y los falangistas que han servido de banderín de enganche a esa juventud que ya se ha lanzado y tal al combate, pues tratar de gestionar esa unificación. Entonces, con una sinceridad que me llamó la atención por lo que tiene de elemento fascista, digamos, ¿no? Este hijo de Manuel Edilla, que reivindicaba la figura de su padre y que comentaba pues las bondades que tenía su padre, lógicamente, ¿no? Y los ideales de su padre y que le había llevado y la vida posterior que había llevado. Dice, no, hay una cosa clara que es lo que Franco no toleró. Él hablaba en defensa de su padre, de Manuel Edilla, y es que, digamos, que operara la falange autónomamente, es decir, que fuera un Estado dentro del Estado. Él lo Claro. comentaba como reproche, pero en el fondo es lo que pasa en Italia y de una manera más grave, digamos, porque Italia, quieras que no, al final tiene un estilo un poco más cambalache. En Alemania, cuando realmente el partido se convierte en un Estado dentro del Estado, es decir, el Estado es un instrumento al servicio del partido. Cosa que aquí en España, bueno, sería ya no meternos en la guerra civil, sino ya en la evolución del franquismo, de la posguerra, etcétera. Aquí no se consintió para disgusto de falangistas, pero para, digamos, posibilidad de que esto no acabase, pues como han acabado otros sistemas totalitarios, que al final, ¿no? Esto deriva normalmente de sistemas totalitarios. Sí, bueno, es muy interesante el comentario que acabas de hacer, ¿no? Porque, claro, es una muestra de lo heterogéneo que es también el bando nacional, donde encuentras monárquicos tradicionales, los carlistas, por ejemplo, monárquicos alfonsinos, como el general Quindelán, dentro de los militares también, ¿eh? Y los falangistas eran antimonárquicos, anticapitalistas, aunque pueda parecer hoy día un tanto, porque se asocia al fascismo con cosas que luego, sobre todo en España, con un tipo político que no concuerda en absoluto con sus tesis, ¿no? Con su tesis doctrinal. Pero tienes a falangistas, tienes a gente conservadora, pues que al final son un poco los que se llevan el gato al agua, porque si te das cuenta, el sistema franquista, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se transforma en un sistema capitalista de ideología conservadora que simplemente, bueno, pues sobrevive de esa manera. Como tú dices, Franco tiene una serie de evoluciones ideológicas un poco tipo montaña rusa, ¿no? Pero él, si te das cuenta, cuando él es jefe del Estado Mayor Central, porque todos estos militares
en el primer bienio, en el bienio progresista, como habían ascendido por méritos de guerra, Franco concretamente tiene 2 ascensos durante la dictadura de Primo de Rivera, son puestas en duda sus ascensos a través de los decretos del ministro de la Guerra, que era Manuel Azaña. Ahí ya Azaña se los pone en contra, ¿no? Desde el inicio ya, por un tema meramente particular. Y tienes militares que en ese bienio, Mola, por ejemplo, el general Mola, que es expulsado del ejército, porque había sido director general de seguridad durante la época de la dictadura, luego se le atribuyen incluso responsabilidades, va a juicio. También le pasa eso al general Berenguer, también le sucede al general Martínez Anido. Bueno, hay muchos de estos oficiales, otros abandonan el ejército, otros son detenidos en los sistemas de ascenso, como le va a pasar a Francisco Franco, que pasa de ser el primero en el escalafón para ascender a general de división a ser el último. Le va a pasar a Godet, que es jefe del Estado Mayor Central, pero también se pone en duda los 2 ascensos que ha tenido por méritos de guerra. Luego se los pone en contra un poco a estos africanistas, sobre todo a los que han ascendido en la época de la dictadura, a caballo fundamentalmente del desembarco de Alucemas, ¿no? Se los pone un poco en contra. Y sin embargo, cuando llega Gil Robles a ser ministro de la Guerra en el año 35, vemos a Franco como jefe del Estado Mayor Central, vemos a Godet como director de la aeronáutica militar y vemos a Fanjul como subsecretario del Ministerio de la Guerra, los 3 puestos que colgaban directamente del ministro. Luego pasan de estar prácticamente denostados a ocupar la cúpula militar. Y cuando llega otra vez el gobierno, en este caso del Frente Popular, pues se los quitan de en medio, ¿no? Se los quitan de en medio, pero de una forma un tanto, porque esto fue cosa del ministro de la Guerra, ¿no? De Masquelet, que era militar también, general de ingenieros. Manda a Franco a Canarias, manda a Godet a Baleares, manda a Mola, que Mola era todavía general de brigada, lo manda a Navarra, y Fanjul sí que es el único que le expulsan del ejército, ¿no? Que es cesado por unas manifestaciones que hace contra el presidente de la República. Luego estos son antirrepublicanos, pero se habían ocupado las máximas atribuciones dentro del ejército en la República. Si hubieran querido dar un golpe de Estado en la República, cuando estaban en ese máximo nivel, podían haber movilizado al ejército sin ningún tipo de contemplación. Sin embargo, lo van a hacer cuando ya están en puestos de segunda fila, ¿no? Cuando ellos también se sienten perjudicados. Luego, hay 2 ejércitos y en función de quién está, esa también es la manipulación militar, ¿no? En función de quién está en el gobierno, habrá unos militares u otros. Ese Franco, que como vemos está más en la dirección de Gil Robles, de esa democracia católica con ciertos ramalazos totalitarios en algunas ocasiones, pero que la CEDA, que podía convivir con la República, la CEDA era una conjunción también de muchos partidos políticos, de hecho algunos de esos partidos, como el regionalismo valenciano de Lucia, van a permanecer fieles a la República, o sea, es uno de los partidos que de inicio, también es verdad que puede ser por la posición geográfica de la región valenciana, que estuvo toda en el frente, en la parte de republicana, ¿no? Pero si, aun siendo parte de la CEDA, quiero decir que hay grupos más proclives a ser republicanos, grupos menos proclives con la República, pero que estaban a condición de vivir con la República y convivir con ella. También el Partido Agrario, que manifiesta que puede convivir con el régimen republicano y que tienen responsabilidades de gobierno. Y estos militares, sin embargo, luego, como digo, pasan a ser denostados. ¿Cuál es la mentalidad de ellos de tipo político? En este momento, Franco considera a José Antonio y a la Falange como un grupo de chavales idealistas que lo único que le pueden dar son problemas. Esto, porque José Antonio habla con él en un par de ocasiones. De hecho, José Antonio había sido compañero de universidad de Serrano Súñer, que como sabes era cuñado de Francisco Franco, y tiene ocasión de hablar con él cuando Franco era jefe del Estado Mayor Central, y Franco, pues la contestación que le da José Antonio poco menos es no es el tiempo ahora de eso, ¿no? O sea que yo creo que no hay una evolución ideológica, bueno, porque en ese momento le apoyan los fascismos. ¿Qué diferencia hay entre Mussolini, Hitler y Franco? Que Mussolini y Hitler eran cabos y Franco era general. La diferencia desde un punto de vista militar, Mussolini y Hitler no fueron militares profesionales. Combatieron como soldados en la Primera Guerra Mundial, los dos, y llegaron al empleo de cabo.
incluso Mussolini perteneció al Partido Socialista. Ellos sí que tienen una evolución ideológica de nacionalismo, de sentimiento de agravio de su nación con respecto a las otras potencias, incluso Italia, que había sido del bando aliado, ¿no? Aunque bueno, Italia casi nunca termina una guerra en el mismo bando que la empieza, pero tiene una costumbre un tanto extraña. Pero en este caso Mussolini, la evolución hacia el fascismo en realidad es una evolución revolucionaria. Los fascistas, los falangistas eran revolucionarios y Franco estaba muy a la contra de todo eso, de la revolución, por supuesto. No quiero que acabemos porque quiero plantearte dos cosas antes de acabar y no me atrevo a liarte más. Pero sí que hay dos puntos que quiero. En uno te puedes extender lo que quieras o mucho o poco. Y el otro, ahora te diré, en ese vas a tener que ser respuesta muy concisa. Voy primero al que puedes extenderte lo que quieras. Bueno, Han pasado 84 años, que se dice pronto, o sea, va para el siglo del final de la Guerra Civil. Dicen que se han publicado, yo no sé si será verdad, el hecho es que se han publicado toneladas desde que acabó el libro, dicen que más que de la Segunda Guerra Mundial. Igual es demasiado porque en la Segunda Guerra Mundial intervino todo el planeta prácticamente, pero bueno, sí que es verdad que hay bibliografía, se siguen alumbrando títulos. Tú me adelantaste que tienes la posibilidad de un tema que ya saldrá cuando tenga que salir, pero incluso de nuevas aportaciones de personajes y de hechos de la Guerra Civil, que no me voy a extender ahora porque, o sea, te podría preguntar de un montón de personajes que recomiendo de verdad a todos los que estéis viendo que vayáis al canal de Joaquín, porque tenéis ahí no solo acontecimientos, sino un tema que yo creo que en el mundo anglosajón es más frecuente, el ir al personaje para entender los hechos y entender al personaje. O sea, estas biografías, que aquí también hay, lógicamente, biografías, pero que yo creo que en el mundo anglosajón son más frecuentes quizá que en el nuestro, y en tu canal pues las desarrollas muy bien y además choca todavía más el ver cómo se van cruzando esas vidas y que a veces acaban enfrentadas o a veces vidas que han estado enfrentadas acaban alineadas. Bueno, estas ironías de la vida, ¿no? Que los griegos esto entendían mucho, de cómo jugaban los dioses con nosotros. Pero bueno, han pasado 84 años, que me estoy yendo yo. ¿Cómo es posible que estemos hoy en día convirtiendo en debate de actualidad, o sea, ya no en debate histórico que se puede entender en las cátedras, en foros culturales y demás? ¿Cómo puede ser que se esté legislando a propósito del debate histórico, lo que debería ser un debate historiográfico, que se estén replanteando que si exhumaciones, etcétera? ¿Cómo puede ser que 84 años después de la Guerra Civil, y demos para el siglo, lo que no pasó, pienso yo, en las guerras carlistas, es decir, que se empezase a pedir cuentas de un periodo histórico que queda tan atrás? ¿Qué nos pasa para que estemos así? Y para que venda, para que tenga su público, porque lógicamente si se hace esto, los políticos se hacen una cuenta, que son votos, es cuota de poder. Entonces, si se sigue trayendo a colación es porque sigue vendiendo, es decir, socialmente tiene un público. ¿Por qué piensas tú, que estás metido en esto, que se llega a legislar incluso como si tuviera que haber una especie de historiografía oficial de lo que se puede y no se puede decir, de que te posicionen, ¿no? Perdona, te digo una frase solo que me acordaba cuando decías tú de que en el canal a veces pues se posicionan, no, porque los que venís pues de la ultraizquierda o de la ultraderecha o del fascismo, del antifascismo. Decía Oriana Faraci, decía, en Italia tenemos dos tipos de dos fascismos, los fascistas y los antifascistas. Y muchas veces es que de repente dices, bueno, pero ¿en qué os habéis mimetizado de tal manera que no sé muy bien qué criticar de los otros, simplemente que no son de tu parroquia, pero vamos, estás haciendo lo mismo? Pero bueno, a lo que voy, ¿por qué piensas tú que hoy por hoy sigue vendiendo este tema y políticamente es utilizado? Bueno, yo creo que hay. Es complicada esta pregunta, ¿eh? Pero primero hay un infantilismo de la historia de lo que es la guerra civil, ¿no? Un infantilismo por los dos bandos. Y cuando digo dos bandos es porque sigue habiendo tendencia a posicionarse. Los españoles somos mucho de la tortilla con cebolla o sin cebolla y de posicionarnos en un aliadófilos y germanófilos durante la Primera Guerra Mundial. Unos apoyaban unos otros a otros, incluso se pegaban en la calle por esto. Y yo creo que somos muy de eso, ¿no? Y, y todavía mucha gente se identifica con un bando, como si tuviéramos la experiencia vital necesaria y los conocimientos necesarios muchas veces para poder juzgar a toda esta gente que vivió hace 100 años, porque evidentemente en 1930 y
3 ya vivían todos los que participan en 1936, en una España afortunadamente totalmente distinta a la España de hoy día, aislada internacionalmente, a una España eminentemente rural. O sea, no es fácil identificarse en esa España, más allá de que hablaban el mismo idioma y de que lógicamente son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, luego ellos vivieron la guerra y muchos, sobre todo los que tenemos cierta edad, hemos conocido a los que vivieron la guerra, ¿no? Pero a mí me llama la atención que ellos se perdonaron y se perdonaron de corazón. Y lo hicieron a través, sobre todo en el tema político, de una transición en el que se sentaron en el mismo sitio pues Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri y en el banco de enfrente pues generales los que habían estado participando activamente en la guerra civil, ¿no? Luego yo creo que no sé si tenemos derecho a manchar ese perdón, ¿no? Es cierto que, bueno, como todo el mundo tiene derecho a decir, tengo a tal familiar que no sé dónde está, y por supuesto yo creo que es muy loable el que se busque al que de verdad crea que tiene ese interés por saber dónde está su abuelo, su bisabuelo, o qué pasó con él. Bueno, pues todo el mundo tiene derecho, evidentemente, a ese punto de reivindicación, ¿no? Pero sacar a colación cosas de hace 100 años, que son historia ya, porque son historia, de esa forma tan infantil, de mitificar a ciertas agrupaciones políticas, hacer de todo esto un romanticismo, una especie de regreso al romanticismo del siglo XIX, donde cualquier tiempo pasado fue mejor, y parece que nos gusta vivir en los años 30, utilizar la terminología de los años 30, del fascismo, el antifascismo, el comunismo, cuando yo creo que eso ya está más que superado. A veces da uno un poco la sensación de decir, joder, esto ya lo teníamos aprobado, ¿no? ¿Por qué volvemos otra vez a esta asignatura? No nos había quedado para junio ni para septiembre. O sea, ¿por qué volvemos a caer otra vez en esto? Si ya se supone que éramos una democracia liberal, moderna, europea, dentro de las organizaciones internacionales, un país que va hacia adelante, etcétera, etcétera. ¿Por qué seguimos todavía anclados en los años 30? Porque esta enfermedad la tuvieron en toda Europa, ¿eh? No fuimos solo nosotros. Y encima la vivieron todavía con más. Yo que trabajo en un organismo internacional, aquí el día de la liberación de Países Bajos, mi compañero alemán va al día de la liberación con toda normalidad. Cuando hay alguna fiesta alemana, o sea, es que cuando hablamos de esto hablamos como algo histórico. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, entre nosotros hablamos como algo histórico y nadie se siente aludido porque tú no eres responsable de lo que pasó en el pasado. Tú eres responsable de lo que pasa en el presente y de lo que va a pasar en el futuro y eres responsable de que aprendamos del pasado, no de repetirlo porque idealizas una parte de él, ¿no? Entonces, Perdona que te interrumpa, sí. por reforzar lo que dices. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, yo creo que en más puntos de España, a colación de los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, se hacen celebraciones en que vienen gente vestida de trajes de la época, ¿no? De principios del siglo XIX, que vienen de Francia, vienen de Polonia, vienen de España, es decir, que digamos que en teoría eran los bandos diversos que participan aquí, pero se hacen actos conmemorativos, no celebrativos, no se celebra el que nuestros tatarabuelos se batieran a tiros, sino se conmemora, se hace en memoria común de lo que sucedió, que quiero decir que no hay inconveniente y no aquí a los franceses no se les llama gabachos cuando vienen aparecidos, es decir, se hace una serie de actos institucionales, públicos, sociales, con naturalidad. Pero claro, por eso digo que una guerra, que es verdad que nos coge más cerca esta y quizá tiene connotaciones históricas que claramente no tiene la otra, que ya está más que superada, ¿no? Es como si nos posicionáramos ahora en contra de las revoluciones iberoamericanas por la independencia, ¿no? Es que se independizaron y tal, y son nuestros enemigos. Pues no, fue un proceso histórico y Simón Bolívar tiene una estatua en Madrid y no pasa absolutamente nada. Y nadie le tira huevos ni la han tirado para abajo, ¿no? O sea, es historia. Es que Napoleón tiene un mausoleo en París, en los Campos Elíseos, y sigue estando allí, y fue un dictador. Julio César, aún preservan sus estatuas por todas partes, y fue el primer dictador de la República Romana, ¿no? No llegó a ser emperador, pero fue casi el que originó, y fíjate, César Augusto, ¿no? Quiero decir, la historia es historia, hay que tratarla como eso, como historia, aprender de ella y no borrarla, porque si la borras, pues ese espacio lo acabarás llenando con un mal futuro, ¿no? Y creo que eso es
hay que dejar el infantilismo, hay que borrarse del romanticismo a la hora de hablar de historia, tanto del romanticismo de tipo, porque es un romanticismo al final un poco, si me apuras, nacionalista, ¿no? Como el nacionalismo es una derivación del romanticismo. Cuando digo nacionalista me refiero a esa vehemencia de defender, de ver siempre todo desde un tono épico y bueno, pues oye, sí, claro, hay algo de épico, pero es que hay muchas cosas detrás, ¿no? Y lo de los asesinatos son una de ellas, ¿no? Yo personalmente, el sentimiento que tengo cuando me pasa muchas veces esto es que me roban, es decir, cuando alguien se apodera de una figura, de Unamuno, de Lorca, de José Antonio Primo de Rivera, de Julián Besteiro, cuando se lo apoderan, me parece que me lo están robando porque Sí, yo creo que en la parte, digamos, más fecunda de cada uno de estos personajes, hay otros que tienen actuaciones o ciertas actuaciones de algunos más bochornosas, que los puedes ver, pero digamos que no son patrimonio de nadie. Hoy efectivamente. día, digo, hoy día, en su momento, pues sí, se alinearon y Mm, pudieron estar enfrentados, pero puede haber acciones heroicas por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial por parte de oficiales o de soldados alemanes, de oficiales o de soldados ingleses, y puede haber acciones miserables por parte de acciones de soldados ingleses. Entonces, bien, yo puedo entender, al final, digamos, históricamente te posicionas porque entiendes la historia mejor, pues con una serie de bandos y tal, yo eso puedo entender. Pero el pretender un alineamiento como en el periodo de guerra que tú dices de propaganda, de todo lo bueno queda en un lado y todo lo malo queda en otro, claro, es lo que a mí me resulta chocante. O sea, hay acciones que puede ser, yo recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo preso en Auschwitz, que tiene un libro muy famoso que se llama El hombre en busca de sentido, que comenta cómo el director de un campo de concentración alemán lo salvan los presos porque se había aportado con su propio dinero, había comprado medicinas. Es decir, que un campo de exterminio es un horror y tenemos la imagen de Auschwitz, de Treblinka y demás. Por supuesto, es deleznable, pero no quiere decir que figuras concretas uno no pueda reivindicarlas y al revés. O sea, pues a lo mejor uno era judío, estaba de capo en un campo de exterminio y era un miserable de mucho cuidado. Es verdad que el entorno también que se crea es para exaltar esa miseria, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la historia se entreteje con muchos matices, que es lo que me gusta a mí de tu canal, que digamos tienes una mirada muy cariñosa, vamos a decirlo así, aunque suene un poco raro, hacia los personajes que vas estudiando, aunque lógicamente un poco, voy a emplear términos filosóficos, fenomenológica, es decir, descriptiva. Procuras, yo lo que la intención que, la impresión que tengo es que procuras entender y describir, intentar respetar la realidad tal cual se produce delante de ti. Y claro, es sí, lo que me sí. transmite tu canal. Y Sí, por eso porque me gusta. yo puedo admirar, bueno, tampoco es que tenga una admiración supina, porque cuando uno profundiza, cada vez que profundizas más en esto, te vas dando cuenta de lo alejado que tienes que estar del infantilismo y de la mitificación, ¿no? De algún personaje en cuestión. Eh, por ejemplo, Clara Campoamor es un personaje de estos personajes que podemos llamar de la tercera España, ¿no? Que, y como tú dices, tratan de apropiarse todos, ¿no? Porque lógicamente el gran avance de Clara Campoamor fue el tema del voto femenino en aquella sesión a Cortes donde defendió el voto femenino contra Victoria Kent, que era del Partido Republicano Radical Socialista. Clara Campoamor era del Partido Republicano Radical. Y Clara Campoamor, ateneísta, una mujer que como estaba con los radicales, tuvo que huir del Madrid de 1936, porque se la iban a cargar. Y yendo a Italia, la descubren en un barco dos falangistas y quieren que la detengan, precisamente también para deportarla a España al bando nacional. O fíjate, enemigos de todos, ¿no? Y como ella, había muchos, ¿cuántos catalanistas tienen que huir de Barcelona porque los querían matar los anarquistas, ¿no? Y de hecho hay nacionalistas independentistas catalanes que tienen que ayudar a muchos de los clérigos, porque bueno, una parte del nacionalismo era muy religioso y algo que solo no sucede en el País Vasco, pero en el resto sucede, sobre todo con los religiosos, ¿no? Que se consideran enemigos sobre todo de los partidos proletarios. Claro, no hay que ser, hay que intentar ser pues, honestos. Joder, si tú naces de la nada en un entorno campesino, pues es normal que tu desarrollo personal, tu desarrollo vital,
vaya en dirección hacia los partidos proletarios que trataban de mejorar tu nivel de vida, ¿no? Si tú nacías, si tú eras hijo del presidente del directorio, de Miguel Primo de Rivera, como lo era José Antonio Primo de Rivera, pues hombre, sería raro que hubiera militado en el Partido Comunista, ¿no? Lo normal, evidentemente, es que fuera primero a reivindicar la figura de su padre, que es lo que hace, ¿no? Se lanza a reivindicar la figura de su padre cuando ve que está vilipendiada precisamente por algunos políticos, algunos incluso de los que habían servido con su padre, y luego posteriormente va teniendo una evolución para buscar un poco ese mundo mejor, ¿no? En su idea de que no hubiera monarquía, que un mundo donde no hubiera clases, no donde no hubiera clases sociales, sino donde las clases cooperaran entre ellas, el corporativismo de tipo fascista, que en principio eran ideas, bueno, pues que era todo muy pues bueno, como diríamos, muy utópico, ¿no? El fascismo al final es utópico también, quiero decir, a pesar de que los dos regímenes fascistas que conocemos pues no salieron bien, ¿no? No los dos, todos los regímenes fascistas, pero sobre todo el italiano y el alemán, pues acabaron como acabaron, pero también pasa con el comunismo, ¿no? Con esas ideas utópicas que tratan de romper con el liberalismo, ¿no? Que acaban de esa manera. Bueno, esto da para hablar años, ¿no? Es un tema muy complejo, sin duda. Y tú de filosofía sabes más que yo. Bueno, poco más, ¿eh? Un libro más, a lo mejor, o igual ni eso. Bueno, Joaquín, te iba a liar más, pero no te voy a liar más, que si no. Muchísimas gracias por haber tenido la atención de prestarte aquí a esta entrevista. Nuevamente, una vez más, os invito de verdad a los que no lo conozcáis que os paséis por el canal de Joaquín Rivera Chamorro. Os pondré un enlace en la cajita de descripción. Merece la pena, tenéis ahí está haciendo toda una serie en torno a los, digamos, los preparativos de la guerra civil, que, bueno, tenéis ahí desde, bueno, cosas muy curiosas que yo en mi ignorancia había algunas que no sabía, por ejemplo, de Miguel Primo de Rivera, digamos que se posicionaba tan enfrente, se posicionaba, bueno, dentro de ese contexto frente a los africanistas, o sea que era, parece muchas veces que esto, el ejército es una cosa muy homogénea por ser o la parte más patriótica del ejército y te das cuenta que no, que tiene muchos matices y bueno, lo vas descubriendo y muchas cosas que hay ahí del desastre de Anual, es decir, previo a la guerra civil, de cómo se produce la república, de muchas cosas. Entonces los podéis ir viendo poco a poco, yo es lo que he ido haciendo, irlos viendo, muchas veces a gusto, porque él tiene una serie lineal, digamos, pero como cada capítulo es autónomo, se puede ver perfectamente el vídeo de un personaje, de un hecho histórico, de casas viejas, de no sé qué, de lo que uno tiene interés por un personaje y puede decir, oye, pues mira, me interesa mucho, pues el que sea, me interesa mucho Keipo de Llano, pues voy a ver que tengo aquí 2 o 3 vídeos, una serie de Keipo de Llano, o me interesa mucho el que sea, el que me venía a la cabeza pero como General Rojo, Franco, José Antonio, Azaña, el que sea, o sea, o la relación de Azaña con Franco, por ejemplo, que también tienes vídeos específicos de eso, Sí. el que tienes para todos los gustos y con muchísimo rigor. La fuente que emplea Joaquín principalmente, por lo que él mismo dice, es la hemeroteca, es decir, no se trata, no, lógicamente el periodismo tiene una tendencia a cada periódico, pero de ahí se puede sacar, digamos, un paisaje consultando diversas fuentes, más o menos, de qué pasaba en esos momentos, cómo se vivía en ese momento. Bueno, Claro. todo eso lo tenéis en el canal de Joaquín y a vuestra disposición. Paciencia, Joaquín, porque te has lanzado a una empresa que esto es como Moisés cuando dijo voy a dar una vuelta Sí. con estos detrás. Y muchas gracias como seguidor de tu canal. Bueno, gracias a ti por invitarme, por esta charla que nos hemos ido de horario, yo creo. Uf, qué Habíamos dicho una barbaridad. hora, yo ya no sé, Una barbaridad, por lo seguro. menos sigue grabando, no tengo ni idea. Pero Bueno, bueno, pues nada, yo de verdad encantado de estar aquí. Además, la filosofía creo que es algo que deberíamos tener mucho más en los sistemas educativos y que es algo fundamental porque al final es la teoría de la vida y yo creo que es que gente como tú os lancéis a hacer a la valentía de hacer un canal de filosofía en un medio que se ha utilizado casi siempre, sobre todo al principio, para el tema de los juegos de, de ordenador, que estemos gente así ya más mayor metiéndonos en estos berenjenales, pues dice mucho de tu valentía, ¿no? Y me sorprende además que un tema como este, pues además fíjate el éxito que tienes, ¿no? Tienes un montón de suscriptores y creo que bueno, seguro, pero sí.
Pero bueno, santos, o sea, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Muchos hay ahí, pero bueno, luego que se animen ya es más limitado el número, pero yo encantado con los que se animan. Y esto de las entrevistas, pues está muy bien también para que nos demos todos a conocer y para que, bueno, pues para que todos podamos participar y cuando digo todos me refiero a todos, a los que también nos ven, a los que nos escuchan, porque es una forma de que ganemos más cultura, de que tengamos más conocimiento y cuando uno tiene más conocimiento, desde luego es menos violento y tiende menos al ruido y más a la comprensión y al pacto, ¿no? Pues muy bien. Pues encantado. Iba a soltar una frase de Ortega que la he dicho más de una vez, pues la suelto ya, no me acuerdo exactamente en su literalidad, pero viene a decir que en las meditaciones de Quijote, con el tiempo, con el paso del tiempo, voy prefiriendo a ser juez de las cosas, ser su amante. Pues eso, el afán de comprensión, ¿no? Que es lo que tiene el amor. Muchísimas Fantástico. gracias. Muchas gracias Bueno, a ti. hasta otra, polizones.